Hoy en Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza estaremos hablando sobre el tema de la libertad de expresión. Esa frase que durante los últimos años no ha dejado de ser atacada, perseguida por este gobierno. El viernes pasado llegó luego, después de 15 años, el diario tal cual pasó a ser semanario. Ya era una crónica anunciada de problemas no solamente económicos, sino también de presiones por parte, vamos a decir así, por parte de los de arriba, ¿no? Para hablar sobre este tema y otros, tenemos hoy a un invitado muy especial. Se trata de Laureano Márquez, humorista, y quien además nos hizo casi que llorar con este editorial, no voy a decir de despedida, sino como tú bien decías, un editorial que es un hasta luego, pero sin embargo a las personas, los periodistas que hemos sido víctimas de este gobierno, nos arrugó el corazón porque nunca pensamos que con el cierre de RCTV la cosa iba a agudizar, porque estamos hablando de un medio que era un medio grande, un medio que quizás molestaba mucho por el alcance que tenía, ¿no? Tal cual es un diario pequeño, ¿no? Y uno dice, bueno, quizás ya lo máximo, ya consiguieron lo que querían, RCTV, y sin embargo han pasado los años, Laureano, y hemos visto cómo medios de comunicación en este país se siguen cerrando o cambiando algunas editoriales, ¿no? Efectivamente, porque es que cuando un gobierno tiene vocación de silenciar medios, esa hambre no se sacia nunca. No se sacia hasta tener todos los medios controlados, y después de que tú los tienes controlados, esperas todavía otras cosas, esperas sumisión absoluta o esperas incluso reverencia absoluta. Así funcionan esos sistemas. Lo que está pasando en Venezuela es una escalada. Lo de Radio Caracas Televisión no es un hecho aislado, fue el comienzo. De momento, yo creo que el gobierno quiere generar en la sociedad venezolana miedo. Cuando hay un cierre como de Radio Caracas Televisión, ese es un mensaje para las otras empresas televisoras. Es como decir, si a esta, que es emblemática, si a esta, que tiene tantos años de historia, si a esta, que es un símbolo de Venezuela, yo la cierro, ¿qué no haré contigo, que eres un pobre canal de pocos años, por ejemplo? Entonces, ese mensaje se entiende, y los canales de televisión en Venezuela lo entendieron clarísimamente y adaptaron su programación a eso. Si los programas de humor crítico, por ejemplo, desaparecieron de la televisión venezolana, los espacios de opinión desaparecieron de la televisión venezolana. Después, a un canal emblemático como Globovisión se le compró. Entonces pasó a otros dueños y cambió un poco su línea editorial. Entonces, bueno, son una serie de hechos que no es que son hechos aislados, son hechos que obedecen a un plan. ¿Cuál es el plan? Silenciar toda comunicación disidente. Para nuestro gobierno, todo el que piensa distinto es criminal. Para el gobierno venezolano, todo el que piensa distinto es un enemigo, no es un adversario. Nuestro gobierno no entiende el tema pluralidad de opiniones. El humor, el gobierno se ha cuidado mucho de que el humor no llegue a espacios, o sea, por ejemplo, a los teatros del Estado nosotros no vamos, no podemos ir, a los teatros, a los hoteles del Estado no nos podemos presentar, hay como cierta reticencia a eso. A mí me parece que hay cosas que llegan más y cosas que llegan menos. Por ejemplo, lo que se hace en la prensa llega mucho más a la gente, aunque, digamos, también eso el gobierno ha logrado segmentarlo, ¿no? Pero las caricaturas, los escritos llegan mucho y la gente los envía, los reenvía. Además hay muchas redes sociales y eso hace que el humor llegue, tenga alcance.
Ahora, la persecución pareciera que no fuese solo hacia los medios de comunicación social, sino también a personas influyentes a través del humor, a través de partidos políticos como dirigentes. Vemos casos ahorita como lo que está ocurriendo con el partido COPEI, por ejemplo, tratando de ilegalizarlo. Pareciera que ya el objetivo en la parte hacia la hegemonía comunicacional va adelantado, pero ahora necesito atacar otros... Claro. Otros sectores, ¿no? Por supuesto, y nuevos espacios. Bueno, para no ir más lejos, nosotros acabamos de recibir un hecho increíble, ser objeto de íbamos a presentarnos en 3 teatros sucesivamente con la obra Emidilio y Laureamor, Emilio Lovera y yo. Y el CENIAT, que es nuestro organismo tributario, cerró los 3 teatros simultáneamente. Los 3 espacios donde nos íbamos a presentar los cerró para investigación tributaria o por investigación tributaria. Entonces, claro, tú empiezas a decir, bueno, esto no es nada casual, que justamente los 3 que se cierren son donde se presenta la misma obra con los mismos actores. Es una coincidencia digna de nuestro insólito universo o quizá de la dimensión desconocida, historias al filo de la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que uno dice, bueno, aquí hay un mensaje claro. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, estamos también además impidiéndole que lleguen a estos espacios. Mira, el hambre de autoritarismo no se les sacia a los gobiernos hasta que no acaben con toda forma de comunicación, hasta que no tengan enteramente sometida a una sociedad. Y bueno, eso en Venezuela, que se ha venido practicando durante todo este tiempo, en este momento se le ha metido, como decimos en Venezuela, chola a fondo. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a continuar conversando. Hay una carta que la gente se pregunta si la escribiste tú, si la escribió Dios, o no se sabe pues quién la habrá escrito. Nosotros vamos en la próxima pausa a descubrir quién escribió la carta en realidad. Porque bueno, con eso de que ahora Dios proveerá los alimentos, Dios proveerá bajar el tema de la inseguridad, Dios proveerá. Uno cuando sale de su casa tiene que pedirle a Dios si va, bueno, Diosito, por favor, espero regresar sano y salvo a mi casita. Bien, vamos a continuar con más de Laureano Márquez por Dora, el News TV Venezuela, después de esta pausa. Truene o relampaguee, voy a demandar al ABC de Madrid, voy a demandar al Nacional de Venezuela, voy a demandar al Tal Cual de Venezuela, voy a demandar a la Patilla de Venezuela, para que tengan que probar de lo que me están acusando. Y lo voy a hacer. No tengo otra cosa que decir que muchas gracias. Es decir, por este acto de solidaridad con Tal Cual. Entiendo que todo el que está aquí y muchos que no están aquí también asumen Tal Cual como propio, como un patrimonio propio, porque ciertamente Tal Cual no es un periódico, Tal Cual es una política, Tal Cual es un sentido de la vida. Yo fundamentalmente me siento, digamos, hasta orgulloso, podría decirlo, del rol que poco a poco e inopinadamente y sin habernos propuesto, ha terminado por jugar Tal Cual hoy en la vida venezolana. Confirmar que esta lucha no cesa, que por lo que a mí respecta, no tengo la más mínima intención de declinar la responsabilidad que siento con respecto a los venezolanos y respecto del país. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos parte de lo que han sido las amenazas por parte de este gobierno hacia los medios de comunicación. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuando amenazó a varios diarios de circulación nacional, no solo al ABC de España, sino a medios nacionales como La Patilla, Página Web, el diario Tal Cual. Y también escuchábamos parte de unas declaraciones de Teodoro Pekov cuando decía que se sentía orgulloso de haber llevado durante 15 años el diario Tal Cual y que bueno, que la lucha no iba a cesar. Ahora yo le pregunto a Laureano Márquez,
como parte del diario Tal Cual, ¿cómo te sentiste cuando te tocó escribir por última vez o por ahora este editorial de Tal Cual ya como diario? Porque tengo entendido que como semanarios vamos a seguir disfrutando de tus editoriales. Sí, bueno, la verdad que fue un editorial que me costó mucho escribir porque, bueno, tenía que decir cosas y tenía que tratar de no ser tampoco tan dramático porque, bueno, los momentos tristes no se pueden abordar con toda la tristeza del caso porque, bueno, es como mucho. Y los venezolanos estamos viviendo un momento complejo, duro, emocionalmente duro. Los venezolanos estamos contra las cuerdas, o sea, por lo menos los que pensamos distinto, estamos muy acorralados, ¿no? Estamos, de verdad, nos están dando hasta por la cédula, como quien dice. Y bueno, también el editorial tenía que tener un sentido de animar a la gente, que la gente no sienta que todo está perdido, sino que los venezolanos tenemos reservas morales y espirituales para construir un país que se parezca más a la tolerancia, a la bondad ancestral que nos caracteriza, que se parezca más al disentir sin agredirnos, al saber que el otro puede pensar distinto y es legítimo que piense distinto y que no hay que silenciarlo, que no hay que perseguirlo, que no hay que cerrarle el periódico porque piense distinto, sino que hay que incorporar la diversidad de pensamiento. Y esa responsabilidad recae fundamentalmente sobre los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos son los que tendrían que primero garantizar la libertad de comunicación, de expresión, de democracia. Los gobiernos son gobiernos de todos los ciudadanos, incluso de los que no votamos por él, también es gobierno de nosotros. Entonces, un presidente no debe gobernar para los que solamente están de acuerdo con él. Un presidente gobierna para la nación entera y solo un gran estadista puede entender qué significa la complejidad de una nación entera. Una nación entera son todos los factores que producen, son todos los factores que piensan, son todos los factores de la cultura, del arte, de la ciencia, son las universidades, son las academias, son sectores distintos y disidentes. Mira, el Papa, por ejemplo, gobierna una iglesia en la cual hay muchísimos sectores dentro de la iglesia. Y fíjate que el Papa es capaz de conciliar desde una iglesia que tiene orientación de derecha hasta una iglesia que tiene orientación de izquierda. Y todos están bajo su mando, bajo su égida. ¿Por qué? Bueno, porque es que hay la posibilidad de expresión, de que las corrientes se expresen y se manifiesten. Entonces, eso es lo que uno desea para una sociedad democrática. Ahora, ¿crees que eso es posible bajo las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos? No es absolutamente posible, porque es que nosotros además estamos transitando el camino contrario a esto que yo acabo de decir. Nosotros estamos transitando el camino de más silenciamiento, más represión, más arbitrariedad, juicios y prisiones y detenciones de opositores. O sea, nosotros no estamos en el camino hacia la democracia, nosotros estamos en el otro camino y bien avanzados. Donde las libertades, todas en líneas generales, se están viendo afectadas. Y esto lo digo porque voy a pedir un sonido del presidente de la República. En estos momentos, a nivel económico, también estamos viviendo una situación muy difícil, en donde cada vez que vamos al mercado, lo que me costaba ayer no es lo mismo que me cuesta hoy. Cuando voy a pagar, veo que cada vez son menos bolsas, pero pago más. Es una situación difícil, y ni hablar de las cosas que no se consiguen y que además hay que hacer colas para ver dónde uno puede encontrar la harina pan, los pañales, la leche, en fin. El presidente de la República había, a través de sus redes sociales, anunciado que iba a ofrecer todos los detalles de todo lo que es de medidas económicas, de todo lo que se iba a hacer en materia económica. Y los venezolanos, por tener una situación tan difícil, estaban esperando algo realmente serio, ¿no? Bueno, sin embargo, escuchamos a un presidente diciendo lo siguiente. Adelante. También he lanzado un conjunto de iniciativas para favorecer la sustitución de importaciones y la optimización en el uso de las divisas. Son menos divisas. De $96 el barril a 40. Pero
nunca nos faltará Dios. Dios proveerá. Y conseguiremos y hemos conseguido recursos para mantener el ritmo del país. Para mantener el ritmo. Dios proveerá. De inmediato las redes sociales, bueno, se volvieron como locas las redes sociales, la gente escribiendo, el ama de casa que estaba en la casa escuchando, si estaba limpiando se detuvo, porque no podían creer lo que estaban escuchando. Bueno, Dios proveerá, ¿no? Y luego Dios le escribe al presidente de la República, pero la gente se pregunta, ¿fue Dios o fue Laureano? Antes de darnos esa respuesta, quisiéramos volver a recordar lo que fue esa carta que salió publicada en uno de los editoriales del diario Tal Cual. Escuchemos a Laureano. Bueno, es una columna de humor en serio que evidentemente escribí yo porque no tengo cómo hablar en nombre de Dios y además el cardenal lo ha dicho. Bueno, de alguna manera todos hablamos en nombre de Dios porque Dios está en nuestros corazones, pero esto efectivamente es una carta de mi opinión sobre la expresión, entonces que lo utilizo como una carta de Dios. Mi muy querido y predilecto hijo pródigo. Sabes que por ser Dios me encuentro en todas partes. Me calé completico tu discurso de memoria y cuenta, cumpliendo con mi deber ineludible de ser omnisciente. En un determinado punto, frente a las adversidades que se le avecinan al país por la crisis de los precios del petróleo, te oí decir, haciendo uso de tu libre albedrío, Dios proveerá. Mi pequeña y hermosa criatura, yo ya proveí. ¿Es que acaso no te has dado cuenta? Te explico, mi estimado moldeado del barro primigenio. El día en que creé a Venezuela la coloqué en la zona tropical para que los rigores del invierno y las nieves no les acosaran y el sol brillara todo el año. Sin embargo, les puse los Andes con nieves perpetuas para que los maracuchos tuviesen donde pasar frío y usar guantes y gorritos tejidos con orejeras. Las tierras de que les doté son fértiles casi todas, los llanos son propios para la buena ganadería. En las selvas costeras tienen el mejor cacao del planeta y donde cultivar un excelente café. Les di tierras productivas en el sur del lago, en los Andes, en toda la zona central. Muchos ríos les hice para que nunca les faltara el agua. Es más, puse dos bien caudalosos uno al lado del otro para que usaran uno para producir electricidad y el otro navegable para que saquen los productos de exportación mineral, que además los coloqué al ladito del río, para que no hagan mucho esfuerzo en sacarlos. Les di playas maravillosas para que lleven turistas, Margarita, Los Roques, Morrocoy y la gran sabana con su Salto Ángel para que se sintieran maravillados y orgullosos de lo que son. En el subsuelo les puse las reservas petroleras más grandes del planeta, también oro, aluminio, bauxita, diamantes y tantas cosas más. Hijito bello, les mandé mensajes, les mandé personas, les envié inspiración, Bello, Bolívar, Vargas, Miranda, Gallegos, Reverón, Picón Salas, el maestro Abreu, Zapata, Andrés Eloy, Sublet, Convit, Cabreda, Valillo, Lauro, Simón Díaz, Dudamel. La lista es larga y mis caracteres no son eternos. Y hasta Uslar, con un mensaje, transformen el petróleo en otras formas de riqueza, siémbrenlo. Tesoro hermoso de mi corazón. Como si lo anterior fuese poco, les acabo de enviar 15 años de la bonanza petrolera más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Multiplica, bebé, 2,5 millones de barriles diarios por 100, por 30, por 12, por 15. El resultado es el dinero que les envié para que convirtieran a Venezuela en un paraíso terrenal de abundancia y progreso. Les di todo, Nicolás del alma mía, hijito tierno de mi corazón. ¿Cómo te atreves a decirme que Dios proveerá? Mira, si en algún proyecto tenía yo esperanzas, era en Venezuela. Les va a costar mucho que yo entienda cómo convirtieron una de mis mejores obras en esta ruina. Lo siento, hijo. Tengo que decirte que tu petición a las finanzas celestiales también ha fracasado. Mira, te doy un consejo, así de panita. Sienta en una mesa a Pedro Palma, a Asdrúbal Oliveros, José Guerra, Orlando Ochoa y a Luis Vicente León, al que tanto mientas, y diles que te den una lista de 10 acciones urgentes para salvar al país de la debacle que le sobreviene, y párales bola, que te lo digo yo, que ya veo lo que viene, y no por ser Dios, sino por puro sentido común. A pesar de todo, te amo, Dios. Bien, y creo que la mayoría de los venezolanos también siente eso, de lo que tú expresas en esa carta. Bueno, yo creo que esta carta, lo que ha tenido de llamativo para la gente es que dice algo que todo el mundo sintió.
Yo solo expresé un sentimiento de la colectividad, que en el fondo eso es lo que hace el humor. Si ustedes recuerdan aquel cuento del traje nuevo del emperador, cuando el niñito dice, el emperador está desnudo, todo el mundo ha visto que el emperador está desnudo, eso ya lo vio toda la gente, pero solo el niño se atreve a decirlo. Entonces, eso es lo que hace el humor hace evidente lo que todo el mundo vio. Todo el mundo ha visto que Venezuela, un presidente, si la frase Dios proveerá es una frase común del venezolano, lo que uno no puede hacer es que, si yo soy el responsable de las finanzas del Estado, que ha tenido 15 años de bonanza petrolera y ahora se presenta la escasez, yo no puedo decirle al pueblo, bueno, vale, últimamente no hemos conseguido los créditos, pero Dios proveerá. No, eso no es lo que yo espero escuchar de quien maneja mis finanzas. O sea, si yo le deposito mi plata a un banco, por ejemplo, y el banco invierte y fracasa, yo no espero que el banco me diga, Dios proveerá. No, 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 papá, tú me tienes que proveer y tú me tienes que pagar lo que tú me has, lo mío. O sea, tú tienes que ser responsable de administrar, no es que Dios te va a dar, te lo ha dado el Estado, si te lo hemos dado nosotros, te hemos pagado los impuestos para que los administres. ¿Cómo que Dios va a proveer si ya te hemos provisto? Ahora, ¿crees tú que esa carta llegó a los oídos del presidente Maduro, que por lo menos algo escuchó de esa carta? Bueno, seguramente alguien le mortificó comentándole que de la carta. Yo supongo que esas cosas... Sí, y además yo no la hago ni siquiera con la intención de que le presten a uno atención, porque ya eso sería mucho pedir. O sea, si no le prestan la atención a gente más inteligente que uno y gente mucho más preparada, los economistas, los que yo nombré aquí. Sin embargo, hay algo muy interesante, esos economistas que tú nombraste ahí, y es una sugerencia válida, sentar a la mesa a los distintos sectores, a los distintos especialistas. Tengo entendido que por lo menos a Luis Vicente León lo llamó. Que lo haya sentado o no, no tengo información, sí, pero por lo menos que hubo una llamada. Bueno, sí, Luis Vicente León ha sido muy claro, en sus artículos escribe siempre las cosas que hay que hacer. A lo mejor el presidente lo ha llamado y se ha sentado con él, pero lo que sí está clarísimo es que no le ha escuchado para nada. Nada. Bueno, seguimos en Dios proveerá. Bueno, y no solo en Dios proveerá, seguimos en una política económica que es errada, que acaba con la economía y que destruye al país. Seguimos en una política económica equivocada y el expediente de culpar de esto a las propias víctimas, como suele hacerse en Venezuela, no va a funcionar siempre. O sea, por eso es que el gobierno tiene que ser mucho más autoritario, porque ya la palabra suya no es fiable, no convence. Entonces la única manera es que yo amenace y genere miedo. Bien, y el responsable de todo esto es una guerra, una supuesta guerra económica que viene desde el imperio, ¿no? A Obama también hay una carta por ahí dirigida a Obama y que la vamos a leer en la próxima parte y a conversar sobre ese editorial escrito por Laureano Márquez. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más de Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza por Dora el News TV. Que han sido todas las amenazas, declaraciones por parte del presidente Nicolás Maduro hacia el gobierno de los Estados Unidos, donde, bueno, lo responsabiliza de lo que él ha llamado una supuesta guerra económica, además también lo responsabiliza en un supuesto plan golpista. En el fin de semana, nuevamente, las amenazas del presidente de la República, en donde, bueno, tomó decisiones en donde se establece que, bueno, que ahora todo ciudadano americano que desee venir a Venezuela debe poseer una visa, debe sacarse su visa. Es una de los tantos anuncios que hizo el sábado 28 el presidente Nicolás Maduro. Precisamente hay una carta. Vemos un Nicolás Maduro en esos videos molesto, ¿no? Y uno no se imagina a un Nicolás Maduro como el de esta carta, en donde le habla así como quien dice por debajito al presidente Barack Obama. Eso fue otro de tus editoriales que gustó mucho al público lector. Y bueno, queremos escucharlo primero y después que nos des parte de tu opinión sobre esto y qué te llevó a escribirlo. Okay. Bueno, la editorial dice así, Open English, Letter for Obama. Mr. Barack Hussein Obama, White House, first floor, in your hands. Dear Obama. Well, I don't know if dear is the expression born
me to trade you. I tell you that Venezuelans are very hungry or angry. I don't remember well. With your position about Venezuela, the land of Bolivar, the liberator. Did you see the film? If not, I recommendation to you. Obama, we not accept. I tell you clearly, once a time or 12 if it's necessary. We are the world, we are the children, we are a sovereign country. Why you decide to take the ganchos to all Venezuelan politicians, people honest, people of good? Why do you say that God-given hair is in trouble with law? Why you take out the visa and the master? Why you think you are the police of the world? The last Pepsi-Cola of the desert? Tell me, please. Don't make you the crazy. I am waiting for your answer. This is a pencil. Write me. Are you letter my hope, my fear, my joy, and even if they are fully, write me. Write me. Listen carefully, because I never told you again, Obama. Ah, Obama. You don't know with who you are putting inside. Don't. I told you like my father used to say. I am like the espinito that floreates in the savannah, give aroma to the passing and hot throw happens to do the shake me. Understand? One little bill tell me that that your vice president is planning a blow of state. The plan is to create one failing state in Venezuela. The communication media around the world are laying. The ABC of Spain, the New York Times in your country, and many others. Actually, almost all. Could you please silence your newspapers? Imagine no newspapers. Imagine no newspaper. It's easy if you try. First, the paper. Second, demands in the court. And third, tax pressure. That's Venezuela, that Venezuela has problems? Yes, I know. But what is the origin of the problems? You, Mr. Obama, yes, you, Sulfur, David, and your lacayos here. There is right fascins, the Squalidos, the Wiggins, agents of the empire, Mahunchation, oligarchy, Pitiyanki, etc., etc. They are making the economic war to destroy the economy. That's why the people don't find chicken and re-chicken. Well, for the last time, do not provoke me. Ah, good. Greeting from Washington. As you see, I can talk to Washington too. Yours, Nike Mature. Bien, ahora vamos a leerla en español. Traducción simultánea, Open English. Y les advierto que mi español es peor que mi inglés. Señor Barack Hussein Obama, Casa Blanca, primer piso, en sus manos. Querido Obama, en verdad quiero escribirte una carta amable, llena de afecto y respeto. Los venezolanos estamos bastante contentos desde que tú eres presidente, porque sabemos que tú eres un hombre de sensibilidad, de integridad y de mucha inteligencia. Hermano, ¿por qué nos quieres quitar las visas? Tú no sabes que a nosotros nos encanta viajar a los Estados Unidos y una de las sanciones más grandes que se le puede hacer a un funcionario venezolano es quitarle su visa e incluso su Mastercard. Algunos periódicos en el mundo, ABC de España, New York Times, hablan muy mal de nosotros. Como tú sabes, nosotros estamos viviendo una guerra económica. Sabemos que nada tienes que ver con eso. Sin embargo, mucho agradeceríamos que nos sigas comprando el petróleo porque en verdad ha bajado mucho y nos falta ese ingreso. Nada más ajeno a nuestro deseo que pedirte que silencies los medios de comunicación en Venezuela. En Venezuela existe absoluta libertad de expresión. Aquí ningún medio ha sido perseguido ni sancionado por las opiniones y las informaciones que expresan. Sigue en nuestro ejemplo. Es fácil, tú puedes. Imagínate un país sin periódicos. Impensable. Tienes que garantizar siempre, primero, el suministro de papel. Segundo, que los tribunales no sancionen a los medios por sus opiniones. Tercero, que nunca los presiones con impuestos. Bueno, era eso. Creo que entre nosotros puede haber una gran amistad. Cuídate mucho. Saludos por allá por Washington. A mí me gustaría pronto estar en Washington. Un abrazo tuyo, NM. Post scriptum. Por ahí va Samper, un hombre de nuestra entera confianza para que dialoguemos. Somos gente educada y de diálogo. ¿Crees tú, visualizas al presidente Nicolás Maduro en esa posición? En esta última, bueno, no, los hechos muestran que no. Creo que no. No, yo creo que el gobierno no. Es decir, cuando tú vas a dialogar con alguien, tú no comienzas insultando a esa persona con la que vas a dialogar, porque entonces
O sea, yo no puedo establecer un diálogo contigo y el primero es que yo te mente la madre, porque bueno, tú no vas a querer hablar conmigo. Entonces, lo más lógico es que si yo quiero hablar contigo, te trate con educación y respeto y busque los espacios habituales. Primero sería llamar a tu secretaria, pedir una cita y que nos reunamos y hablemos amablemente y de nuestros problemas y diferencias. Si las diferencias son entre dos países, bueno, hay mecanismos de negociación y nada más. ¿Cómo crees tú que hayan recibido esa carta en Miraflores? Bueno, yo creo que todo lo mío como que lo reciben muy mal. Bueno, y yo también lo entiendo. Es que la misión del humor no es que el poder le agrade las cosas que hacen los humoristas. Si al poder le agrada las cosas que hacen los humoristas, lo que significa que quien está mal es el humorista. O sea, en este caso estamos bien los dos. O sea, yo hago lo que tengo que hacer y el gobierno se molesta. El gobierno hace lo que tiene que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. O sea, somos dos buenos trabajadores en ese sentido. Claro, en donde está lo malo es en la represión y en las medidas. Por supuesto, o sea, a mí no me molesta que el gobierno se moleste. A mí lo que me molesta es que el gobierno use el poder del Estado para amedrentar la comunicación ciudadana. Bien, vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar con la última parte. Queremos en ese último bloque hablar un poco de cuál es el mensaje que le envías tú a los venezolanos que están fuera, a los que estamos acá en Venezuela y cómo visualizas en los próximos meses, pero no como la Venezuela que tú quieres, sino porque la visualizamos completamente distinto a la Venezuela que queremos, ¿no? Sino en estas circunstancias, cómo va el país, cómo lo visualizas tú como politólogo ya, el país en unos próximos meses, en un mes, 2 meses aproximadamente. Ya regresamos con más de Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza por Dora News TV. Bloque de Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza. Conversamos con Laureano Márquez, humorista, además politólogo. Dejamos 2 puntos al aire. Primero, ¿cómo visualizas tú Venezuela, tu país, nuestro país, en los próximos meses, pero bajo el rumbo que continuamos ahorita? Bueno, es claro que con el rumbo que nosotros estamos llevando, la Venezuela de unos próximos meses será una Venezuela con muchos problemas de abastecimiento en los productos de primera necesidad. Será una Venezuela con una inflación superior. Será una Venezuela con el tema de importaciones mucho más complicado. Será una Venezuela en términos de salud ciudadana, de hospitales, de insumos, de medicina, una Venezuela bastante más precaria todavía. En términos de libertad será una Venezuela mucho más reprimida, en términos de autoritarismo será una Venezuela mucho más autoritaria, en términos de violencia será una Venezuela donde se use más la violencia desde el poder para someter a los ciudadanos y donde los ciudadanos, la delincuencia y la inseguridad todavía aumente y crezca, porque en la medida en que las situaciones económicas empeoren, la delincuencia va a crecer, porque ese es el caldo de cultivo. Entonces veo una Venezuela que empeora aceleradamente. ¿Crees que los venezolanos nos estamos acostumbrando a esto que estamos viviendo? Creo que tristemente los venezolanos nos estamos acostumbrando. Y eso me parece terrible. El otro día yo le preguntaba a un francés si la situación en Francia ante una cosa así sería exactamente similar, y él me aseguraba que no. Otras sociedades tienen menor rango de tolerancia, pero yo creo que eso también se debe, y hago una autocrítica aquí de nosotros los venezolanos, yo creo que nosotros todavía no sentimos a Venezuela como nuestra patria, no la sentimos como nuestro hogar. Nosotros sentimos a Venezuela casi como la sentía el conquistador, como un espacio para la riqueza fácil. Nosotros somos una tierra en la cual, mientras haya enriquecimiento, mientras uno pueda obtener negocios fraudulentos, mientras puedas, si esa frase no me des sino póngame donde haya, funcione, seguiremos
seguiremos actuando así. Por supuesto que no generalizo. Hay toda una Venezuela de trabajo, pujante, inteligente. Hay una Venezuela que construye, que piensa. Hay una Venezuela de talento que la estamos exportando masivamente. Y esa es la Venezuela en la que yo pongo mi esperanza. Que creo incluso que es una Venezuela mayoritaria. La Venezuela que hace daño es una Venezuela reducida, pero con mucha capacidad de hacer daño. O sea, cuando tú ves que las cuentas en Suiza, por ejemplo, de este banco que se descubre, el tercer lugar en depósitos es el nuestro, tú dices, bueno, es que no se compadece eso con lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, en este periodo de tiempo, en Venezuela ha sido una fábrica de multimillonarios, pero no una fábrica de multimillonarios de gente que trabajó para hacerse multimillonario, sino una fábrica de multimillonarios producto de la trampa, de la truculencia, del robo. Y entonces eso a mí me produce una infinita tristeza, porque quien cree que estafando a su país y salvando su pellejo personal logra una gran cosa, se equivoca, porque tú solo logras grandes cosas cuando tu país entero se salva, cuando trabajas para la eternidad, porque nuestras vidas son efímeras y nuestra tierra va a ser permanente. Y si nosotros no ponemos nuestro esfuerzo al servicio de nuestra patria, de lo trascendente, de la honestidad, pues mira, serás tachado por la historia simplemente como un ampón, como un delincuente, como una persona vil que arruinaste a Venezuela. Sin embargo, si tú empleas ese pedacito de eternidad que te da la providencia en ser un hombre probo y de bien, serás eternamente un hombre bueno. Es decir, Jacinto Convit será eternamente un hombre bueno. Ya Jacinto Convit no tiene cómo echar a perder la historia de su vida. La construyó hermosamente, o Uslar, o Vargas, o Rómulo Gallegos. Sin embargo, hay personas que serán eternas, pero serán eternamente recordadas por la maldad que causaron a la humanidad. Y pongo casos de fuera. O sea, Hitler ya no puede hacer nada para cambiar su historia. Hitler será eternamente una mala persona, como Stalin será eternamente una mala persona, o como Mao será eternamente una mala persona, o como Pinochet y Fidel serán eternamente malas personas. ¿A un dictador no le importa cómo, si es recordado por malo? Sí, a algunos dictadores les importa cómo son recordados. Lo que pasa es que la historia no absuelve a los dictadores. Ahora, yo le voy a pedir a nuestro camarógrafo ateo que vayamos hacia esta... Él es ateo, pero nosotros podemos hablar con él para que reflexione y medite en la creencia del Señor. Ateo, Dios existe y te ama. Teo. Es Teo. Teo. Yo pensé que era ateo. No, si es Teo está bien, porque Teo es Dios. Así es. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro. Vamos a tomar parte de esta cita de Laureano que ofreció a un medio donde dice: Chávez es la radicalización de todo en contra de lo que él se rebeló. ¿Y Maduro? Es la radicalización de esto. Maduro, mira, la verdad es que hay gente que critica a Maduro injustamente, como por ejemplo Giordani. A mí me indigna la crítica de Giordani a Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro no ha hecho... O sea, Maduro es verdad que ha destruido, pero muy poco. Maduro recibió una destrucción ya hecha. Él no ha tenido tiempo de que las cosas han empeorado con él. Pero quiero decir, el mal ya estaba hecho, y estaba hecho entre otros por Giordani, que ahora viene a decir que Maduro es el culpable para él lavarse las manos de 14 años de políticas equivocadas. No, esto no es de ahorita. Esto tiene una larga historia. Maduro ha recibido una herencia que la habría recibido cualquier otro presidente. Lamentablemente, él, en vez de cambiar las cosas, lo que ha hecho es profundizar la crisis. Y entonces ahora se ve atrapado porque no la puede resolver y toma la huida autoritaria. ¿Cómo ves entonces el humor en este camino que estamos transitando? Bueno, la verdad que no la tenemos fácil y lo estamos viendo. Nuestros teatros se cierran, nuestros medios para escribir se cierran, nuestras posibilidades se ven truncadas. Bueno, resistimos con dignidad. Sabemos que estamos contra las cuerdas, pero no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos lo hacemos inspirados en la paz, en la tolerancia y en la comprensión. Y queremos una Venezuela diferente. Soñamos con una Venezuela posible, de tolerancia, de respeto, de afecto, de amor. Yo sueño con una Venezuela en la que podamos respetarnos. Igual que yo, sobre todo para nuestros hijos. Así es. Ahora, ¿las cámaras, Laureano, son tuyas?
esta ventanita maravillosa que tenemos acá enfrente para que le envíes un mensaje a los venezolanos que en estos momentos se encuentran en Miami. Por lo general hago eso con cada uno de nuestros entrevistados, porque bueno, cuando uno está fuera, es fácil decirlo, pero es difícil estar fuera cuando quieres estar en tu país también, ¿no? Bueno, a mí me parece que estar fuera de Venezuela es una de las cosas más difíciles que le puede pasar a un venezolano. Cada vez que voy a presentarme donde hay venezolanos y a estar con ellos y a escucharlos, me da un profundo dolor, porque sé que la gente en Venezuela se está yendo no por una situación normal, se está yendo porque está huyendo de unas circunstancias que son muy duras. Y eso me parece terrible, porque uno no termina estando bien donde uno se ha ido por obligación y no por deseo. Lo que les digo es que se formen, que se preparen, que se mantengan conectados con su país, que se informen de lo que en el país sucede, que le enseñen a sus hijos, que son hijos de Venezuela, que les enseñen a amar su país, que les enseñen a que algún día ellos van a venir formados y educados y bien formados a construir un país de justicia, de igualdad, un país donde todos los ciudadanos tengan cabida, un país donde no haya pobreza, donde se generen mecanismos para que todos participen de la abundancia que se pueda producir en el país, un país que se construya desde el trabajo y no desde el reparto inútil de prebenda, un país que se construya desde la bondad y no desde la agresión, un país que se construya en el respeto al otro y no en la satanización de la protesta o de la disidencia, que se formen para el bien, que no piensen en el ojo por ojo y el diente por diente, que piensen en lo contrario, que piensen en que es posible construir un país de unidad y de tolerancia, porque como dijo Mahatma Gandhi, el ojo por ojo y diente por diente algún día nos va a dejar a todos tuertos y desdentados. Que construyan una Venezuela posible de amor y paz, que esta tierra sigue siendo la hermosa tierra de la que hablaba Gallegos, una tierra de una raza buena que ama, sufre y espera. Y bueno, esperemos que eso sea así y reencontrarnos en un país mejor. Bueno, muchas gracias, Laureano, por permitirnos esta entrevista. Y antes de irnos, la gente se pregunta, este viernes volvemos a leer el editorial que nos acostumbra Laureano, ¿cómo va a ser y en qué más o menos estás trabajando? Bueno, estamos en un proceso de reorganización del periódico con lo del semanario. Todavía este viernes no. Creo que van a pasar algunos viernes todavía para que volvamos. Ya no estaré en la página editorial, sino estaré en otra página del periódico, porque va a ser un semanario, es decir, creo que incluso no sé si va a tener editorial. Y nosotros, bueno, trabajando en nuestras presentaciones, bueno, donde nos cierran, pues tratamos de volver a replantearlas para hacerlas. Y bueno, vamos a tener algunas giras también quizá por fuera de Venezuela y lo haremos oportunamente. Esperemos no tener que regresar a los teatros en las calles, en los espacios. Bueno, digo porque eso es lo más bonito, pero hay mucha inseguridad ahorita. Te voy a decir una cosa, como decían los viejos de antes, no hay mal que por bien no venga. Pues mira, si las calles se convierten en teatros, significa que estamos avanzando. Es decir, y eso sería para mí maravilloso. O sea, poder hacer funciones. O sea, a mí me gustaría que pudiera escucharme la gente que usualmente no lo puede escuchar a uno. O sea, a mí me gustaría poder tomar las plazas para la cultura y que la cultura sea más accesible a la gente. Eso a mí me encantaría y estaría dispuesto a colaborar con ello. Definitivamente, es más cercano ese trabajo, es el tú a tú. Así es. Bueno, muchas gracias, Laureano. Nosotros hemos llegado al final de este especial Venezuela, Fuerza, Dolor y Esperanza. Será hasta una próxima